Tenemos que comenzar hablando del salario mínimo vital y móvil, porque el día jueves se conoció el nuevo aumento que va a tener este salario mínimo en julio, agosto y septiembre. 34% en 3 tramos se va a pagar, teniendo en cuenta que este salario cada vez que se incorpora con un nuevo aumento, impacta en 6 millones de prestaciones. Vamos a decir los montos, ya se los adelantamos. Mes de julio el salario mínimo quedará en 105.500 pesos, en el mes de agosto en 112.500 pesos y en el mes de septiembre en 118.000 pesos. Yo decía que el salario mínimo impacta directa e indirectamente sobre muchísimas prestaciones que tienen que ver con planes sociales, que tienen que ver con desempleo, que tienen que ver con jubilaciones, también con trabajadores en actividad. En forma directa impacta sobre el potenciar trabajo en un 50% del salario mínimo vigente, en el programa Acompañar en un 100% del monto justamente que tenga este salario en el mes que corresponda, y también impacta en los pisos y en los techos de seguro por desempleo. En forma, de alguna manera de referencia, actúa de referencia para todo lo que es salario básico docente y para todo lo que tiene que ver con trabajadores registrados, mensualizados y jornalizados que cobren menos del salario mínimo. En forma indirecta, en becas Progresar, en créditos bancarios, en tarifa social, porque todo esto se rige por la cantidad de salarios mínimos que cobran las familias. Quiero acá sí extenderme en lo que tiene que ver con otro impacto del salario mínimo, y es el tema de las jubilaciones. El salario mínimo, las jubilaciones mínimas, cada vez que aumenta el salario, atención con esto que les voy a decir, las jubilaciones mínimas que hayan sido obtenidas con 30 años de aportes fehacientes no pueden quedar en un valor por debajo del 82% del salario mínimo. Esto tiene que ver con una ley aprobada y que se viene implementando desde el año 2017. ¿Esto qué va a permitir? Que haya 1.400.000 jubilados que cobren en el mes de julio y en el mes de agosto 2 bonos adicionales. Uno, que es el bono que se viene pagando a modo de refuerzo, que paga el Estado, el gobierno, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social, y otro es el que se arrastra, el que corresponde por el aumento del salario mínimo. ¿Qué están viendo ustedes? Lo que va a pasar en el mes de julio. Y yo les voy a explicar mes a mes cómo va a ser el impacto del salario mínimo en el bolsillo de los jubilados y pensionados de haberes mínimos con 30 años de aportes. Julio, el salario mínimo 105.500 pesos. El 82% de este valor que ustedes están viendo en pantalla es de 86.510 pesos. Sin embargo, el haber mínimo jubilatorio no llega a 86.510 pesos. Acá se plantea la diferencia. Entonces, hay jubilados que van a cobrar esa diferencia que se plantea entre el salario mínimo y el haber mínimo vigente, entre el 82% del salario mínimo y el haber mínimo vigente, y esta diferencia es de 15.571 pesos. Pago adicional entonces, y acá me quedo en esto que están viendo. Hay 1.400.000 jubilados que en el mes de julio van a cobrar su haber de 70.938 pesos, más la diferencia de 15.571 pesos por el impacto del salario mínimo, más los 16.000 pesos que pagan CES en concepto de refuerzos. En el mes de julio se va a pagar, o van a cobrar, o van a poder ponerse en el bolsillo un total de 103.509 pesos. ¿Qué pasa mientras tanto en el mes de agosto?
En el mes de agosto, el salario mínimo estará en 112.500 pesos. Estos 112.500 pesos, el 82%, son 92.250 pesos. Muy por arriba de lo que va a ser todavía el haber mínimo jubilatorio, que estará todavía en el mes de agosto en 70.938 pesos. Cuando se hace la diferencia y la resta, va a haber que pagar un adicional de 21.311 pesos. ¿Esto qué significa? Que hay 1.400.000 jubilados que van a cobrar el haber de 70.938 pesos, más el pago adicional de 21.311 pesos, que es por el arrastre, por el alcance del salario mínimo, más los 20.000 pesos que el gobierno paga a través de ANSES en calidad de refuerzo. Esto suma un agosto de 112.249 pesos. ¿Qué va a pasar en septiembre? En septiembre tenemos que poner un signo de interrogación. ¿Por qué razón? Porque tenemos el valor del salario mínimo que va a estar en 118.000 pesos, pero todavía no sabemos en cuánto va a quedar la jubilación mínima, porque justo en el mes de septiembre va a entrar a regir y se va a hacer oficial y se va a conocer el tercer aumento de movilidad jubilatoria. Si va a haber adicional o no va a haber adicional, esto va a quedar sujeto al aumento que va a regir a partir del 1 de septiembre de movilidad jubilatoria. A ver, el 82% de 118.000 pesos serían 96.760 pesos. Entiendo que el haber mínimo quedará por debajo de este valor, entonces va a haber que pagar un adicional que en este momento, no teniendo todos los datos exactos, es difícil decirles cuál va a ser el pago adicional. A ver, y acá con esto quiero reforzar, hay 1.400.000 jubilados y pensionados que van a cobrar doble bono, que son los de jubilación mínima con 30 años fehacientes de aportes. ¿Quiénes no entran en el pago de este doble bono? Los que son beneficiarios de pensión universal para el adulto mayor, los que son beneficiarias pensionadas de madre de 7 o más hijos, pensionados por discapacidad, mayores de 70 años, todos ellos van a tener un bono, nada más, que es el que paga el gobierno a través de ANSES, que va a ser en el mes de julio de 17.000 pesos y en el mes de agosto de 20.000 pesos. Salario mínimo, y ya con esto voy cerrando. El salario mínimo va teniendo acuerdos cada vez más cortos, cada vez más constantes, cada vez más continuos, y aún así no puede recuperarse frente al costo de vida, frente al consumo. Un salario mínimo que en la última década tuvo años muy difíciles donde se profundizó la capacidad de consumo, y esos años fueron 2018, 2019 y 2020. Las jubilaciones que corren detrás de los salarios necesitan permanentemente de refuerzos, de adicionales, de ayudas extras para poder enfrentar el costo de vida. En el mes de septiembre, el Consejo Nacional del Salario se reúne para un nuevo acuerdo justamente para los aumentos. Encuentra un salario mínimo el mes de septiembre, cuando venga el próximo acuerdo, de 118.000 pesos. Cuando venga el tercer aumento de movilidad jubilatoria en el mes de septiembre, el número del haber mínimo jubilatorio es de 70.900, será de 70.938 pesos. Los números son contundentes y lo dicen todo.